Muy bien, estamos en la segunda parte acerca de la grandeza de la oración y nos quedan 2 puntos. Vamos a estar hablando ahora de la centralidad de la oración y luego de la riqueza. Oremos, por favor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estudiar lo que tu palabra nos enseña acerca de cómo comunicarnos contigo. Gracias por iniciar esta conversación y también por estas instrucciones que tú nos das como niños, enseñándonos cómo hablar contigo, nuestro Padre Celestial, nuestra Abba, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, la centralidad de la oración. Obviamente la Biblia trata de Dios. La oración se mueve en Dios, su majestad y su grandeza. La Biblia entera es sobre Dios revelándose a los hombres y los hombres interactuando con esa voz de Dios. La Biblia entera trata sobre la oración. Y rápidamente voy a darles ejemplos. Quizás ya conocen todos esos ejemplos. Pero en el jardín Adán y Eva siempre se comunicaban con Dios, ¿verdad? Y Dios hablaba en voz alta con ellos, caminaban juntos en la parte fresca de día y tenían comunión íntima. Y también cuando Dios empezó a reiniciar con su pacto, habló muchísimo con Abraham, ¿verdad? Y hay que leer entre Génesis 12, 13, 14, 15, 16, donde Dios, Abraham y Sarai están en oración o en conversación constante, ¿verdad? Y Dios prometiéndoles en gran términos su pacto que nos incluye hasta hoy mismo. Pero había muchísima conversación entre Dios, Abraham y Sarai. Y también la gran oración que nosotros encontramos en capítulo 18 de un debate, si podemos usar esas palabras, debate entre Abraham y Dios en cuanto a lo que Dios iba a hacer en Sodoma. Y nosotros sabemos lo que Dios determinó al final de esa conversación. Pero lo más importante que nosotros aprendemos de esa oración es que es la misericordia que Abraham tuvo y estaba actuando como intercesor, ¿verdad? Pero ¿por quiénes? Por Lot. Por Lot y Los justos. ¿Y los justos en dónde? En Sodoma y Gomorra. Y no quería que Dios destruyera a esa ciudad malvada. Y entonces estaba intercediendo, digamos, por gente incrédula. Y que Dios tuviera compasión y misericordia. Es interesante que yo escuché un sermón que me conmovió muchísimo acerca de ese texto, diciendo que nosotros en nuestras iglesias, hablando de la iglesia presbiteriana, quizás la suya no es así, pero entre los 3 papeles de Jesucristo, rey, profeta y sacerdote, en nuestras iglesias enfatizamos más el papel de profeta. Y siempre estamos profetizando, es decir, siempre estamos dando palabra, dando revelación, explicando palabra, dando palabra, profetizando, siempre proclamando. Y la gente, ay. Pero este pastor, y me gustó muchísimo el sermón, dijo, de vez en cuando hay que dar la espalda a la gente, al pueblo, y asumir el papel de sacerdote, porque el sacerdote no enfrenta a la gente, enfrenta a Dios. Entonces él representa a la gente, y en este caso aún a la gente pagana. ¿Nosotros oramos por los paganos? Claro que sí. Abraham lo hizo, Jesucristo lo hizo. Perdónalos, no saben lo que están haciendo. Entonces, este es un gran ejemplo de interceder
como sacerdote por el pueblo de Dios y también por la gente que hasta ahora no conozcan a Cristo. Moisés también. Muy bien. Pero vamos a ir allá, vamos a estudiar profundamente las oraciones de Moisés. Muy bien. Pero también a través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios rescatando, liberando, redimiendo a Israel por las oraciones de Moisés. Y aquí dice a Moisés en Deuteronomio 4:7, ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene Dios es tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? Fue una cosa rara tener un Dios que siempre aceptaba invocaciones, oraciones constantemente. Y Moisés alaba a Dios por ser este tipo de Dios, que siempre está dispuesto a escucharnos. También el incumplimiento de orar no es simplemente romper una regla religiosa, es dejar de tratar a Dios como Dios. Samuel, por ejemplo, oró: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Wow. Entonces, para él fue un gran pecado dejar de orar por el pueblo. Los salmos también, sabemos que los salmos son un libro increíble de la oración. Salmos 55, versículos 2. Porque escuchas la oración, a ti acude todo mortal. Salomón también esperaba que todas las demás naciones oyeran de la grandeza del nombre de Dios y oraran en su templo. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder cuando ese extranjero venga y ore en este templo. Entonces, lo que Salomón desea es que el templo sea un templo de oración y que vengan todos a orar. Y Jesús también, vamos a ver que también tenía ese mismo deseo. La oración fue probablemente el medio principal a través del cual la palabra de Dios llegó a ellos. Jesús constantemente insistía en la centralidad de la oración. Antes de sanar, oró. Antes de levantar a Lázaro de la muerte, oró. También cuando limpió el templo, dijo, la casa de oración para todas las naciones. Es decir, que limpió el templo para que fuera una casa de oración. Porque estaban vendiendo los sacrificios, los animales, en las cortes de afuera. ¿Y para qué fueron esas cortes? El propósito de esas cortes, los gentiles pudieron entrar en esas cortes a orar, aún en el templo judaico. Entonces ahora las naciones, la gente gentil, la gente pagana, no puede entrar a orar. Y Jesús se enojó porque estaban obstaculizando el lugar donde las naciones venían a orar. Que la casa de mi Padre sea casa de oración para todas las naciones, no solo para la nación judaica. Muy bien. Jesús dijo a sus discípulos cuando regresaron de tratar de echar demonios y no pudieron, y que dijo, eso ocurre solo por el ayuno y la oración. Entonces, la oración es donde nosotros nos fortalecemos para poder hacer cualquier ministerio, especialmente el ministerio de echar demonios, o de evangelizar, o de predicar, o de sanar, lo que sea. Hay que orar muchísimo. Que Dios nos enseñe a hacer eso. Para quitar de angustia Jesucristo, ¿verdad? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Jesús también estaba orando mientras experimentó la transfiguración. Lucas 9:29. Mientras oraba, su rostro se transformó. También tenemos esta oración de Jesús en Juan 17.
la oración de intercesión por sus discípulos, y es una oración muy, muy conocida y muy larga. Jesús se acercó a la cruz orando en el jardín, orando muchísimo antes de su arresto, pidiendo que sus discípulos también oraran. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Sí. Jesús murió orando: en tus manos encomiendo mi espíritu. Los discípulos esperaban el Espíritu Santo en oración. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Y todas las reuniones de la iglesia en el libro de Hechos se dedicaron a la oración. Y ahí vemos los textos. Y Pedro también oraba cuando recibió la visión de ir a evangelizar a Cornelio, ¿recuerdas? Entonces el ministerio de evangelismo nace en el contexto de la oración. En Hechos 12, versículo 5, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. ¿Y qué pasó? Dios abrió las puertas y Pedro salió. Se espera que todos los cristianos tengan una vida de oración ferviente, como Pablo dice en 1 Tesalonicenses: oren sin cesar. Bueno, todo eso para decir que toda la Biblia está saturada con este tipo de comunicación y conversación entre Dios y hombre. Y siempre, como aprendimos desde el primer día, ¿quién inicia esta conversación? Dios mismo habla constantemente, habla a través de su creación, a través de su palabra. Y habla mucho, Dios habla mucho, y habla mucho también por medio de su Espíritu Santo, dándonos entendimiento y guiándonos a conocer la verdad de Jesucristo. Dios habla constantemente, y cuando nosotros conversamos como niños, como bebés, debemos escuchar primero para poder responderle adecuadamente y de una manera que también le agrade y que él quiere escuchar. Y mis propios padres me enseñaron a decir: Mister, Señor, gracias, de nada, por favor, y también otras palabras de intimidad. Entonces, Dios también nos instruye a cómo responderle, nos enseña cómo tener intimidad de conversación con Él. Y termino con esta idea. Número 5, la riqueza de la oración. Y me gusta muchísimo este párrafo, y por eso permítanme leerlo. La oración sintoniza tu corazón con Dios. Es cierto, ¿no? Cantar involucra todo el ser. El corazón a través de la música, así como la mente a través de las palabras. La oración es también una melodía que otros pueden escuchar. Por eso oramos en grupo. Entonces, además de usted, entonces voy a dar un ejemplo de esto al ratito. Cuando el corazón se sintoniza con Dios, su gozo tiene un efecto sobre los que le rodean. Usted no es orgulloso ni frío, no está ansioso ni aburrido. Usted es afectuoso. Usted está profundamente en paz y lleno de interés. Otros lo notarán. Todos escucharán y temerán. La oración cambia a los que nos rodean. ¿Entienden ese punto? Me gusta muchísimo. Por eso decimos que la palabra de Dios es un medio de la gracia. Y entonces tuvimos un curso completo sobre lo que significa esto. Pero cuando decimos que la palabra es un medio de la gracia, estamos diciendo que Dios se revela, Dios se comunica a través de su palabra y nos fortalece y nos colma con poder, amor y gracia y misericordia mientras estamos leyendo, estudiando, escuchando la palabra, ¿no? Pero la oración también es un medio que Dios usa para fortalecernos. Pero tiene varias
tiene varios contextos la oración. Y Dios usa todos estos contextos para revelarse a nosotros, para comunicarse con nosotros, para fortalecernos, alimentarnos, animarnos. Cuando oramos en privado, Dios nos está nutriendo, ¿verdad? Pero cuando estamos orando en grupo, yo creo que Dios nos está alimentando más. Porque eso funciona así. Si Dios está obrando a través de Marcelo y estoy escuchando una conversación entre Marcelo y Dios, estoy aprendiendo muchísimo. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo mucho de Dios. ¿Cómo no orar? Porque, bueno, no estoy fingiendo ni bromeando, porque Marcelo conoce a Dios, ¿verdad? Y es como un Charlie Rose, una persona que sabe entrevistar. No sé si conoce a Charlie Rose. Es el mejor para entrevistar, es el mejor del mundo. Y me encanta escucharlo entrevistar. ¿Por qué? Porque cuando entrevista a un presidente, no importa del país, cuando entrevista a una persona inteligente, ¿qué estoy aprendiendo? Estoy escuchando la conversación, estoy escuchando, y por eso me gustan los talk shows, los shows de pura conversación, porque estoy aprendiendo de quiénes. Estoy aprendiendo mucho de Charlie Rose. ¡Wow! ¡Qué inteligente es Charlie Rose! Sumamente inteligente. ¡Qué preguntas tan profundas y formidables hace Charlie Rose! Estoy apreciando mucho. Estoy conociendo a Charlie Rose. Pero también estoy aprendiendo de la persona que él está entrevistando. Y estoy creciendo en respeto y en conocimientos de Dios, escuchando a Marcelo hablar con Dios. Pero ¿sabe qué? Estoy conociendo mejor a Marcelo. Estoy creciendo en respeto y aprecio y cariño para Marcelo. Y entonces Dios me está animando en formas múltiples, ¿verdad? Porque estoy creciendo en amor para mi Dios, escuchándole hablar con intimidad a Dios, pero también estoy creciendo en amor para Marcelo, porque wow, qué corazón tiene, tan noble, tan tierno. Estoy apreciándolo más y más. Y así crece el amor entre nosotros, en la colectiva. Y por eso orar en grupo es sumamente importante. Y también Dios nos anima y nos hace crecer en gracia y en la fe, y nos reorienta por completo, porque estamos bañándonos en la cosmovisión divina, orando juntos. Me gusta mucho esto. Y Dios poco a poco me está enseñando esto. Entonces, por toda mi vida he enfatizado palabra, como medio de la gracia. Perfecto, excelente, pero también la oración. Porque la oración nos hace crecer en intimidad, en amor para Dios y los unos para los otros mientras estamos orando. Muy bien. La oración puede ser una protesta fuerte también, y vamos a volver a estudiar los salmos de lamentación, de lamento. Y no hemos estudiado todavía los salmos de imprecación. ¿Qué significa esa palabra? Imprecación. Salmo de imprecación. Dios, por favor, destruye a tus enemigos. Que rompas las cabezas. Así oran los salmistas. ¿Qué cosa? Bueno, hay que entender que, por ejemplo, David, el muchacho, cuando salió para pelear contra Goliat, ¿y qué dijo? ¿Cómo le reprendió a Goliat? ¿Qué le dijo? ¿No eres un filistino? ¿Qué dijo? Tú eres un incircunciso, vienes con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti con el nombre de Dios de los ejércitos. Y era el insulto más grande, aún en la mente de David, ¿qué fue? Que insultó al Dios de los ejércitos. Exacto. Entonces, fue por la gloria del nombre de Dios
él mató a Goliat. Interesante, ¿verdad? Porque Goliat estaba en contra del mismo pueblo de Dios, pero más importante, en contra del mismo ungido de Dios, el rey. Y por supuesto eso profetiza que viene un rey, y cualquiera que quiera enfrentar y rebelar contra ese rey será destruido al final. Y todo el Nuevo Testamento también enseña esto. Jesús enseñó eso constantemente, y en nuestra cultura de puro dulzura nadie quiere hablar en esos términos, ni yo. No me gusta. Es que me siento muy incómodo en ese momento, porque no nos acostumbramos a entrar en esa área de la justicia de Dios y orar que Dios ejecute, ¿qué?, su propia justicia justa. Muy bien, pero es para otro día ese tema. Y termino con esto: la oración puede ser un refugio. Y no voy a leer todo ese salmo, pero lo que me gusta mucho de ese salmo, y hemos hablado de esto en privado también, lo que me gusta, ¿qué es lo que David está celebrando en ese Salmo 32? La salvación. La salvación y el perdón de Dios. Pero lo interesante es que no solo busca perdón de su juez. Lo que me gusta muchísimo de este salmo es que él busca refugio y protección en el mismo juez. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede el mismo juez convertirse en refugio? ¿Cómo es posible? Por Jesús. Jesús es el juez, pero también Jesús es el refugio. El mismo juez que hizo propició a la ira de Dios para protegernos. Es casi una paradoja. Vamos al juez, porque el mismo juez se sacrificó para propiciar la justicia de Dios. Entonces, en vez de ser castigados por el juez, buscamos refugio, protección, perdón y misericordia en el mismo juez. Increíble, ¿no? Ese es el Evangelio. Entonces, refugio, la oración puede ser un refugio. El mismo Dios a que tememos apropiadamente, porque Él es perfecto y santo, y su santidad quema, ¿verdad? Y nadie puede estar en la presencia de la santidad pura de Dios. Pero en Cristo sí podemos, porque Cristo llega a ser nuestro refugio y protector. Muy bien. La oración implica todo lo que somos. La oración exige que lo damos todo para Él. La oración es intimidad y lucha a la vez. La oración nos lleva al corazón del santuario y muy cerca de Dios, donde comenzamos a ganar reorientación, perspectiva y comprensión. Hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí cuál será el destino de los malvados. Oremos. Padre nuestro, sufrimos muchísima desorientación. Vivimos en un mundo caído. Experimentamos pruebas, tentaciones y desánimos, hasta enfermedades, a veces persecución. Pero cuando entramos en el santuario y contemplamos la hermosura de nuestro Señor Jesucristo y el destino de todos, esa verdad nos consuela y nos da paz. Gracias, Padre, por permitirnos estar en su presencia, y gracias por la paz y gozo que experimentamos de tu Espíritu Santo. Bendícenos ahora como entramos en conversación contigo en estos últimos momentos. En el nombre de Cristo te lo pido esto. Amén.